No hay otro nombre más grande que el de Jesucristo, nuestro Señor, quien vino a entregar su propia vida para rescatarnos de un mundo de pecado. Bienvenidos. Les saluda su hermano y siervo Edwin Valdivieso. Hoy estaremos comenzando con una nueva serie de estudios titulada Sígueme. Este es el llamado que hizo Jesús a sus primeros discípulos. Es el mismo llamado que tenemos hoy en la actualidad. Este llamado de Jesucristo tiene unos estándares muy altos. A diferencia de lo que podríamos pensar, este llamado es a dejar que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, que pase a ser el centro de quienes somos. Por medio del Evangelio se nos llama a cambiar de prioridades, se nos llama a morir a nosotros mismos y entregar nuestras vidas al servicio de nuestro Dios. Es un llamado a creer y a confiar en Dios plenamente. Pero, ¿cómo se convierte una persona en un discípulo de Jesucristo? Y la primera cosa que debemos notar es que si vamos a convertirnos en un discípulo de Jesucristo, no es conforme a mis propios deseos, no es conforme a mi propia voluntad. Al contrario, debo seguir los lineamientos que Dios ha puesto en su palabra. Espero que por medio de esta analogía podamos visualizar lo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando hablamos del compromiso. Dice este predicador, es como llevar a Jesús en un automóvil. Algunos llevan a Jesús en la cajuela, como si se tratase de una llanta de emergencia. Solamente buscan a Jesús cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando está pasando por momentos muy críticos en su vida. Y como si se tratase de una llanta de emergencia, busca de Dios. Pero una vez que ya está solventada la situación, vuelve a guardarla. Otros, en cambio, llevan a Jesús en el asiento de atrás. De vez en cuando voltean a mirarlo para saber que está ahí. De vez en cuando quieren acercarse a él, pero no mantienen una relación sino distante. En cambio, otros amablemente permiten que sea su copiloto. Han invitado a Jesús que esté a su lado, pero de ninguna manera quieren perder el control. Quieren seguir tomando sus propias decisiones. Quieren seguir viviendo su vida conforme a su propia voluntad. Quieren hacer lo que ellos en realidad desean y quieren. Sin embargo, Jesús debería ser el piloto de nuestras vidas. Nosotros deberíamos estar a sus pies, rendidos bajo su señorío. Él debería dirigir nuestras vidas. Nosotros necesitamos dejar que Dios venga a ser lo primero y lo más importante de nuestras vidas. Este es el llamado que Jesús hizo. Por medio de esta analogía podemos ver que aunque habla de cristianismo, es carente de compromiso real. Este es uno de los problemas que el cristianismo actual enfrenta. Un cristianismo sin un verdadero compromiso real. Una vez que hemos escuchado esta analogía, debemos preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios, cuál es nuestro compromiso con Dios. ¿Y usted en qué parte del automóvil está llevando a Jesús? Vivimos en un mundo actual donde el cristianismo enfrenta este problema. No hay un compromiso real. Nosotros debemos evaluar nuestra propia vida y recordar que este es un peligro constante para nuestra vida espiritual. El llamado de Jesús es un llamado a dejarlo todo, a entregarse a Él completamente, al 100%. Jesús había llegado al mar de Galilea, estaba enseñando a la gente. Dice la Escritura que había mucha gente que lo apretaba. Entonces buscó unas embarcaciones para poder enseñar a la gente. Una vez que terminó, les preguntó cómo había estado la pesca. Dijeron que no habían pescado nada. Jesús les envió a que echaran sus redes en un lugar mucho más profundo. Todos ellos estaban desconcertados, ingenuos. Simón respondió a Jesús: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, en tu nombre echaremos las redes. Y ya sabemos que después de esta pesca milagrosa, Simón vino corriendo, se arrodilló ante Jesús y le dijo: soy indigno de estar enfrente de ti porque soy pecador. Y Jesús les dijo: no teman, van a ser pescadores de hombres. Entonces nos encontramos con esta maravillosa respuesta. Lucas capítulo 5 versículos 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús. Sígueme es una palabra que sin lugar a duda iba a marcar el resto de sus vidas. Estos hombres
dejándolo todo, dice la Escritura, siguieron a Jesús. Pero ellos dejaron mucho más que solamente sus barcas. Dejaron su familia, dejaron su trabajo, dejaron todo lo que conocían para obedecer al llamado de Jesús. La pregunta es, ¿usted qué hubiese hecho en el lugar de estos hombres? ¿Habría dejado todo para obedecer al llamado de Jesucristo? Y seguramente estos hombres más adelante entendieron lo que implicaba ser un discípulo de Jesús, ya que tuvieron que enfrentar muchas situaciones difíciles, pero al menos podemos ver por la Escritura que tuvieron un buen comienzo. Ellos tomaron la mejor decisión: dejar todo para seguir a Jesús. La Escritura lo resume muy bien: dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Usted es capaz de dejar todo para seguir a Jesús? Tal vez nos haría bien abrir mejor los ojos para entender el llamado de Jesús y que podamos entender lo que nos ofrece una vida diferente, una vida de paz, de reconciliación con nuestro Dios. Pero no solamente se trata de que sigamos a Jesús, se trata también de la manera que lo hagamos. La Escritura nos recuerda que mucha gente seguía a Jesús, pero también nos recuerda que muchos de ellos no lo hacían de una forma correcta. Lucas capítulo 14, el verso 25 al 27. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Grandes multitudes seguían a Jesús, pero él quiso ser claro en el llamado que estaba haciendo. De ninguna manera quiso ocultar lo que implicaba ser un seguidor o un discípulo de Jesús. ¿Cuál es el costo que debemos pagar para ser verdaderamente sus discípulos? Según este texto, el llamado de Jesús es abandonarlo todo, es decir, que nada ocupe el lugar de Dios. Dios pasa a ser lo primero en nuestras vidas y nada ni nadie debe ocupar ese lugar. Este lugar ahora le pertenece a nuestro Señor, a nuestro Dios. El llamado de Jesús es abandonar la familia, amigos y todo lo demás. Es posible que a veces tengamos dificultad para entender lo que implica cargar una cruz, pero en aquellos tiempos las personas no se preguntaban: ¿este hombre para qué está cargando una cruz? ¿A dónde irá con esto? Ellos sabían lo que implicaba. Y si veían a alguien cargando una cruz, sabían que le esperaba la muerte. Jesús nos hizo ese llamado a tomar la cruz, es decir, a morir a nosotros mismos para que podamos vivir ahora en una vida nueva. Pero el cristianismo actual corre el peligro de ser un cristianismo superficial. ¿Por qué? Porque se ha creado una versión del cristianismo mucho más acomodada a nuestros propios deseos. Una versión del cristianismo donde está muy alejada de la voluntad de Dios. Simplemente es un cristianismo para cumplir los deseos o cubrir las necesidades que tienen las personas, abandonando la voluntad de Dios. Un cristianismo que se ha vuelto muy cómodo para que ninguna persona se sienta ofendida, para que ninguna persona haga ningún tipo de sacrificio o esfuerzo para llegar a ser más como Cristo Jesús. Obviamente ya sabemos que esto está muy lejos del llamado que Jesús estaba haciendo a sus discípulos. Debemos recordar que el mensaje del Evangelio tiene como fin cambiar nuestro destino, es decir, no queremos ir a la perdición, sino disfrutar de la salvación. Pero no solamente hace eso, sino también está para cambiar nuestras propias vidas, para que podamos ser más como Cristo Jesús, para que podamos vivir una vida obediente a Dios, conforme a su voluntad. Por eso nosotros no debemos buscar un evangelio que se acomode a nuestras necesidades o deseos. Debemos seguir buscando este evangelio puro, que muchas veces nos confronta, que nos exhorta, que nos muestra nuestra realidad espiritual de Dios, nuestra carencia
en nuestra vida espiritual. Y con ello también nos confronta a vivir una vida de negación a nosotros mismos, para que así podamos ser conformados más a la voluntad de Dios y ser más como Cristo Jesús. Nuestras vidas deben estar honrando a Cristo Jesús y Dios pasa a ser el centro de nuestras vidas. Esto nos acerca a ser mejores hijos de Dios, por lo tanto a ser verdaderos discípulos de Jesús. David Platt decía: podemos decir tantas veces como queramos que creemos en la Biblia, pero la medida de nuestras palabras será nuestro compromiso. La Biblia debe ser la fuerza impulsora de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Jesús quería ser transparente en el llamado que estaba haciendo. Por eso podemos mirar en ciertas partes de la Escritura donde se hablaba claramente, y aún podemos pensar que Jesús estaba tratando de convencerlos de que no lo siguieran. Pero en realidad lo que quería mostrar es lo que significaba ser un discípulo. En el Evangelio de Juan se nos presenta la alimentación de los 5,000. Aunque sabemos que era una población mucho más grande que esa, tal vez estamos hablando de unas 15,000 personas, ya que solamente dice la Escritura que se contaron a los varones. Después de haber realizado este milagro, seguían multitudes a Jesús, y entonces podemos ver a un Jesús retándoles a que se examinen por qué lo estaban buscando. Dice la Escritura que muchos estaban buscando a Jesús por las razones equivocadas, y Jesús va a poner al descubierto las intenciones de estas personas. Juan capítulo 6, el verso 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. A diferencia de lo que nos podría sorprender a nosotros, a Dios no. Había grandes multitudes siguiendo a Jesús. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Él dice: ustedes solo me siguen porque quieren llenarse el estómago. Más adelante les habló cómo Él realmente era el pan de vida, cómo incluso sus antepasados habían comido el maná, pero ahora Él era este maná espiritual que había bajado del cielo, del cual podían comer y no tendrían hambre nunca más. Muchos de ellos no comprendían y empezaron a decir: está loco, y se iban. Sus discípulos dijeron: Señor, palabras duras son estas. Y Jesús les dijo: ¿acaso ustedes también quieren irse? Y recordemos la respuesta de Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida. Sin lugar a duda, Él comprendió que había dejado muchas cosas, pero que estaba siguiendo lo mejor para su vida. Cuando se presentan situaciones difíciles en nuestra vida, ¿cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta? Si Jesús nos dijera: ¿quieren irse ustedes también? ¿Tendríamos la certeza de Pedro para decir: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando hablamos del cristianismo, por un lado tenemos nuestro estándar y por el otro el estándar de Dios. En nuestro estándar, un buen cristiano y fiel es aquel que asiste a las reuniones y asiste a las actividades de la iglesia. Por el otro lado está el estándar de Jesús, quien puede mirar las profundidades de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Él puede mirar toda nuestra vida. Él sabe realmente si hemos dejado todo para seguir a Jesús, si Él es el más grande amor que tenemos cada uno de nosotros. Y es que equivocadamente en nuestro estándar podemos nosotros ser fieles a ciertas actividades o reuniones que hace la iglesia. Y aquí no quiero que me interpreten mal. De ninguna manera deberíamos de dejar de asistir a las reuniones de iglesia y a sus actividades. Pero estas solamente deben ser un punto de partida para nuestro crecimiento, para que podamos alcanzar una relación mejor con Dios. El problema es que estas cosas muchas veces pasan a ser el punto culminante de nuestra vida espiritual. Y como si se tratase de cumplir con ciertas obligaciones, nos podemos sentir bien porque ya asistimos a una reunión de la iglesia o porque asistimos a alguna actividad de la iglesia. Pero sin lugar a duda,
todavía nuestra vida puede estar lejos de hacer la voluntad de Dios y mucho menos de amar a Dios como debería ser. Como ya hemos visto, el cristianismo actual corre el peligro de hallarse predicando un evangelio que no quiere incomodar a las personas, un evangelio que tiene temor de confrontar y exhortar a la gente, pero que en realidad Jesús utilizó este llamado para que estas personas fueran conscientes o quedar al descubierto sus verdaderas intenciones al buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que ellos pudieran reevaluar su decisión y pudieran entender claramente lo que implica ser un discípulo de Jesucristo. El costo que deberían pagar. Síganme, es el llamado de Cristo Jesús para imitarlo a Él. Pero no nos equivoquemos, no estamos hablando de realizar una o que otra obra simplemente. Es mucho más que eso, es ponernos a los pies de Jesús para que Él transforme mi vida. Es pedirle que Jesús pase a ser el Señor de mi vida, el que dirija mi vida. Y finalmente es reconocer que necesitamos de Jesús en nuestras vidas, que sin Él tenemos unas vidas vacías, unas vidas llenas de pecado. Una vida que no nos lleva a nada bueno, que nuestro destino final sin Él es la perdición. A estas alturas deberíamos preguntarnos, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? Otra de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿qué o cuáles son los obstáculos que impiden que sea un verdadero discípulo de Jesús, que pueda tener un compromiso real con Él? Malcolm decía, hablando de un discípulo, no debemos ser como los camaleones, esos reptiles que cambian de color según su ambiente, sino distinguirnos visiblemente en el entorno. No debemos ser como los juncos sacudidos por el viento, inclinados a los arrebatos de las opiniones públicas, sino inconmovibles, como las rocas en los arroyos de las montañas. No debemos ser como los peces que flotan con la corriente, porque solo los peces muertos nadan con la corriente. Síganme, es el llamado de Jesús para que podamos ser transformados, para que podamos ser más a imagen de Cristo Jesús, para que podamos llenarnos de su Santo Espíritu y así podamos cumplir más a cabalidad la voluntad de Dios. En el mundo, sin lugar a duda, hay una distorsión enorme de lo que es ser un discípulo o cristiano. Y aunque estos términos bíblicamente se refieren a lo mismo, muchos teólogos o estudiosos han empezado a hacer una diferencia para que se pueda ver la realidad de nuestros tiempos. Ellos dicen, es muy fácil convertirse al cristianismo, porque muchas veces puede ser incluso una moda, pero es mucho más difícil convertirse en un discípulo que está dispuesto a pagar el precio, que está dispuesto a comprometerse realmente con Dios, que está dispuesto a entregar su vida para que Dios la transforme y luego ser un siervo útil en su obra. Finalmente, ser un cristiano o ser un discípulo implica dejarlo todo para seguir a Cristo Jesús. Muchas gracias y bendiciones. Espero que puedan acompañarnos en las siguientes lecciones. Además, no se olviden que pueden hacer sus comentarios. Les animamos también a compartir este canal, ya que así estarán apoyando a este ministerio.